verano, sol, playa, todo acaba en el mismo punto, querer tener una piel bonita y bronceada en esta época del año. Seguramente quieras echar mano de alguna ayudita como los suplementos de betacaroteno, los sonados betacarotenos, esos que prometen broncear la piel con mayor rapidez y mayor intensidad. Bueno, pues hoy venimos a hablar sobre eso, sobre los betacarotenos. ¿Qué hay de verdad sobre esos suplementos? Si realmente sirven para broncear tu piel con esa velocidad, la que prometen broncearla, y con esa intensidad. ¿Qué hay de mito en ello y qué es lo que dice la ciencia sobre esos betacarotenos y esos suplementos? ¿Qué respaldo le ofrece? Y si no le ofrece a esos suplementos de los betacarotenos, si es que hay algún otro suplemento que sí que la ciencia le ofrezca algún otro respaldo mayor, y si existe, qué suplemento es aquel que tenga mayor respaldo y que te pueda ayudar realmente a mejorar tu bronceado en esta época del año. Pues en este vídeo te voy a contar todo sobre los suplementos que pueden ayudar a preparar tu piel para con ello ayudar a que potencies tu bronceado y mejores la intensidad y además aumentes la velocidad del bronceado. En este vídeo hablaremos todo sobre los betacarotenos y los suplementos para el bronceado de la piel. Así que quédate, que seguro que esto te interesa y mucho. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido como siempre de nuevo a este tu canal, Vivir Mejor con Arabela, que soy yo, tu dietista de confianza, como ya sabes, experta en dietoterapia, suplementación y fitoterapia, además de ser técnico en farmacia. Así que hoy hablaremos sobre estos suplementos en concreto y además hablaremos también sobre los betacarotenos en general, qué son los betacarotenos, dónde los podemos encontrar en la naturaleza, es decir, en los alimentos, dentro de la nutrición, y cómo ayudar a nuestra piel a que se prepare para la época del año en la que tomemos el sol y con ello podamos potenciar el bronceado y aumentar así tanto la intensidad del bronceado como el aumento de, mejorar, acortar el tiempo que tardemos en broncearnos. Si es que podemos hacer algo y cómo lo podemos conseguir. Todo ello lo vamos a hablar en este vídeo, así que empecemos. ¿Qué son los betacarotenos? Pues en concreto son pigmentos naturales presentes en los alimentos vegetales, como la calabaza, la zanahoria. Son básicamente los responsables del color amarillo, anaranjado, rojizo de los alimentos. Y además son precursores de la vitamina A. Esto nos lleva a decir lo siguiente, que la función real de estos betacarotenos dentro del organismo es la de como antioxidante que bloquea los radicales libres de cualquier índole, es decir, que vengan de donde vengan. Pueden provenir de cualquier sitio, es decir, que también de los rayos ultravioleta, en este caso, que nos interesaría saber que puede que nos ayude por ahí, por esta función antioxidante que puedan poseer. Y también tienen una función muy importante porque ayuda a mejorar la salud de la piel y de los ojos. Por tanto, sí ayuda a mejorar la salud de la piel, así que, bueno, pues nos ayuda un poquito que si una piel en buenas condiciones, pues desde luego se puede quemar menos y puede ser más resistente ante cualquier, pues problema que pueda surgir en cualquier situación. ¿Sirven para broncear tu piel? Pues no, porque ni sirven para broncearte tan rápido como te lo venden, ni sirven para broncearte con tanta intensidad como te hacen pensar. Es puro marketing. ¿Qué quiero decir con eso? Que realmente para lo que sirven es para lo que acabamos de decir, que sí que ayudan a tu piel a estar más sana, es decir, frente a como antioxidante a los radicales libres que lo bloquean porque actúa con esta función antioxidante que tiene y bloquea esos radicales libres provenientes de los rayos ultravioletas, y además por su otra función que mejora la salud de la piel, es decir, que nos ayuda a tener una piel como en mejores condiciones. Así que si yo me expongo a la luz solar con mayor intensidad en esta época del año y tengo una piel bien preparada, obviamente voy a tener menor probabilidad de quemarme.
o me voy a quemar con menos, es decir, la quemadura va a ser pues más leve, ¿no? Pero más allá de eso, es decir, ¿prepara un poquito la piel? Sí, pero por estas funciones que acabamos de decir, que mejora lo que es la salud de la piel y tiene una función antioxidante, pero que en sí ayude a que te broncee tu piel, no. Lo que sí que hace es, debido a este pigmento que venimos diciendo de el color amarillo anaranjado rojizo, sí que puede pigmentar tu piel con ese color falso, es decir, que tú tengas esa sensación de bronceado, pero en realidad no es que sea un bronceado, es que pigmenta tu piel con ese color anaranjado y tú tienes la sensación de que te estás bronceando, pero en realidad no te estás bronceando. En cuanto lo dejes de tomar, vas a dejar de tener ese efecto. Y además hay que advertir sobre el exceso de este suplemento en concreto sobre los fumadores, que tiene un efecto especialmente nocivo. Así que aquí dejo la advertencia para que lo tengáis en cuenta. Ese tono anaranjado de la piel que nos proporciona la toma de estos suplementos, en concreto los betacarotenos, se llama carotenemia, para que lo tengamos como concepto. Así que, bueno, pues más allá de eso, para que tengamos un poquito claro los conceptos. ¿Qué hace? Bueno, pues que nos proporciona este tono anaranjado de la piel. No es que nos broncee. ¿Nos ayuda de cara a la toma del sol, a la exposición? Pues sí, porque bueno, pues a lo mejor nos ayuda en cuanto a como antioxidante un poquito y a preparar la piel. ¿Pero que nos broncee más porque tomemos eso? Pues no. Vamos a explicar en concreto en qué consiste el bronceado real. Bueno, pues el bronceado real, en realidad, en el organismo, para que lo entendamos, tiene más bien que ver con las células de la piel, que son los melanocitos, que al querer proteger la piel con la exposición al sol, pues producen melanina. Esa melanina lo que hace es que nos protege de los rayos ultravioletas del sol, para con ello, bueno, pues no quemarnos, ¿vale? Y aumentan, digamos, en número los melanocitos y producen más melanina, ¿vale? Bueno, pues esa melanina lo que hace es que oscurece la piel, ni más ni menos. Entonces, bueno, pues de ahí el bronceado. Al aumentar esa melanina, los melanocitos, pues aumenta el color más oscuro en nuestra piel, debido a que la piel se protege de los rayos ultravioletas para no quemarse. En la mayoría de los casos no es suficiente lo que el cuerpo hace para protegerse, por eso hay que ser conscientes que le tenemos que ayudar con cremas protectoras, porque muchas veces, aunque tengamos la sensación de que no nos quemamos, el no protegernos de los rayos ultravioletas puede traernos otros problemas que en el momento no lo podamos sentir, pero sí que puedan traernos problemas más a largo plazo, como puede ser el temido cáncer de piel. Así que, ojo, cuidado ahí, que sí que, bueno, seguramente lo habéis oído, pero bueno, no nos cansamos de decirlo siempre que se dé la ocasión. Dentro de lo que es el ámbito de la salud, como consejo, yo no puedo no deciros que hay que protegerse, siempre, porque el cuerpo sí que se protege, pero nunca es suficiente, siempre le tenemos que ayudar. Así que hay que proteger la piel para no quemarse, y no solamente para no quemarse, si no queremos encontrarnos dentro de unos años con un problema mayor. Porque muchas veces, por muy morenos que seamos, por eso ahora vamos a desmentir el mito de que una persona morena pues no necesita protección. Pues no es verdad. Aclarar la diferencia entre una persona que tenga un tono de piel más claro y un tono de piel más oscuro. Bueno, pues la diferencia en realidad que tienen más o menos un número similar de melanocitos, en concreto en el número de melanocitos, de células, no difiere, no son diferentes. En lo que sí que son diferentes es en que solamente cambia, digamos, la actividad que puedan tener esos melanocitos y en el tipo de melanina que puedan segregar, ¿vale? Que puedan tener, que puedan producir esos melanocitos. Entonces, la actividad de los melanocitos y la melanina que produzcan esos melanocitos es donde está la diferencia, no en el número de melanocitos, o sea, de células que puedan tener su piel.
para que se entienda un poquito, ¿vale? Entonces, bueno, la diferencia está en la actividad, ¿vale? Que produce esos melanocitos, que tengan más actividad o menos actividad, digamos, esas células de la piel. Por eso, a lo mejor en una persona de piel más oscura tienen más actividad sus melanocitos y en una persona de piel más blanca tienen menos actividad. Simplemente quería aclarar eso porque hay mucha gente que no entiende por qué. Bueno, pues así un poco, bueno, pues de forma un poco más sencilla de andar por casa, no entramos en detalle, pero simplemente aclarar así alguna duda que os pueda interesar seguramente. Y después aclarar que el bronceado, es decir, el tono de piel más oscuro, sea por naturaleza o porque estés más bronceado porque has estado en el sol, que no pienses que te va a proteger, porque el bronceado, sea del origen que sea, es decir, de tu nacimiento o del sol, que ya dices, bueno, ya llevo todo el verano, ya estoy moreno, pues ya no necesito protección. Ojo, cuidado, solamente protege como si fuera un 2 o un 4% de protección solar, el equivalente a un 2 o un 4%, imaginaros. Pues claro, quiere decir con eso que no te protege para una quemadura solar o para ese riesgo que tanto estuvimos hablando sobre el cáncer, que con el tiempo te lo puedes encontrar por el camino. Así que, bueno, pues a lo mejor hay que pensárselo. Yo solamente dejo aquí la advertencia y que reflexionemos. Lo que sí que tiene sentido es alimentarnos en verano con alimentos que sí que puedan potenciar que tengamos una piel sana para protegernos con mayor fuerza frente a ese sol y además que con ello, bueno, pues tengamos una piel más resistente, no nos quememos y sobre todo contra los rayos ultravioletas. ¿Qué alimentos a lo mejor preguntaréis? Bueno, pues obviamente los que tengan betacarotenos, zanahorias, la calabaza, lo que hemos dicho, los betacarotenos. Por otro lado están el licopeno, que está en el tomate también, la vitamina C en los cítricos, la vitamina E en los frutos secos y los omega 3 que están en los pescados azules, como hemos dicho, en algún fruto seco también. Así que aquí tenemos los alimentos que más podamos tener: betacarotenos, licopeno, vitamina E en los frutos secos, vitamina C en los cítricos y el omega 3. Así que tenemos 5 nutrientes que son los que tenemos que buscar básicamente para tener, digamos, una piel saludable en esta época del año, y con ello, al tener una piel fuerte, pues menor riesgo en general. Otro mito que circula por ahí es que si me echo protección solar no me voy a broncear. Pues es mentira, porque el responsable del bronceado, como acabamos de ver, es el melanocito, que produce melanina, y con ello pues la piel cambia su tono a oscuro, es decir, de color, y oscurece el tono de la piel. Por tanto, bueno, pues ahí no interviene, porque el protector solar actúa sobre, digamos, como para proteger y bloquear los rayos ultravioletas y proteger la piel de quemaduras y bloquear esos rayos ultravioletas, y con ello, bueno, pues proteger la piel del daño oxidativo que pueda tener efectos nocivos sobre la piel, pero no actúa sobre el efecto que puedan tener los melanocitos, es decir, que tenga que hacer su trabajo. Por tanto, echaros protección solar sin miedo, porque no interfiere en lo que es el bronceado, ni la intensidad ni la rapidez. Así que sin miedo, protección solar, porque me voy a broncear igualmente en el mismo tiempo que si no me la he hecho. Polypodium leucotomos es el único suplemento con algo más de respaldo científico que pueda ayudarnos este verano, además de broncearnos un poquito más rápido y con mayor intensidad, que sí que tiene un poquito más de evidencia científica que pueda ayudar a ello, y que además, bueno, pues tenga un efecto antioxidante bastante más potente y pueda bloquear los efectos de los rayos ultravioletas nocivos sobre la piel, y además pues con ello proteger obviamente para las quemaduras, es decir, evitar un poquito mejor las quemaduras sobre la piel, protegerla contra estas quemaduras producidas por la exposición solar, sobre todo la intensa, y
no solamente eso, sino que además evita esas manchas indeseadas en la piel que nos pueda salir, sobre todo a nivel de lo que es la cara, que nos pueda salir con la exposición solar en verano, que no nos gusta para nada, y sí que es verdad que mejoran bastante. Así que apuntaros por ahí. Polypodium leucótomos es una planta que realmente sí que merece la pena, un suplemento que en verano nos podemos ayudar con él. Es un helecho, ¿vale? Tropical, es una planta, un helecho tropical, una planta medicinal que a base del extracto de esta planta se hacen suplementos y se toman para ayudar en verano a broncear la piel con mayor intensidad y a protegerla de lo que acabamos de decir, y además de, bueno, pues ayudarnos en concreto sobre todo en las manchas no deseadas. Así que por aquí os dejo la gran estrella que sí que funciona, la que sí que realmente funciona. Los betacarotenos, bueno, pues nos puede hacer lo que acabamos de decir, pero no más que lo que puedas comerte una zanahoria o una calabaza. Así que por aquí lo dejo, para que, bueno, ya que te quieras gastar el dinero, gástatelo en algo que realmente, bueno, pues tenga algo más de respaldo. ¿Eso qué quiere decir? Que está indicado en personas que a lo mejor pues tenga mayor sensibilidad al sol, o que tengan problemas dermatológicos, alguna enfermedad que esté relacionada con la piel y que pues, necesiten mayor protección, no solamente la solar, de la crema, es decir, tópica, y que aparte, bueno, pues también en este caso nos pueda interesar a cualquier persona que no tenga estos problemas la exposición intensa al sol, es decir, me voy una semana y voy a estar todo el día en la playa. Bueno, pues ahí me pueda interesar. También la exposición intensa al sol, problemas dermatológicos o sensibilidad al sol. Cualquiera de estos tres casos estaría indicado o justificado esta suplementación. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que esto nos exime de la responsabilidad de echarnos protección solar cutánea, es decir, tópica? No, para nada, porque eso no quiere decir que este suplemento pues evita que nos quememos. Muy importante decir, no evita que te quemes, no sustituye el protector solar y no ayuda a que te pongas moreno o morena. ¿Qué quiere decir eso? Que hay que destacar dos palabras claves aquí en este aviso. Ayuda y protege. Ayuda sí, pero no por sí solo, es decir, porque yo me tome este suplemento, si no tomo el sol, no me voy a poner moreno o morena. Quiere decir que tengo que tomar el suplemento si me voy a ir a tomar el sol a la playa, si no, no me va a servir de nada. Ayuda sí, pero no por sí solo, las dos cosas juntas, sol y suplemento. Protege sí, pero no por sí solo. ¿Me protege de cuando estoy tomando el sol porque me ayuda a proteger la piel? Sí, pero si no le doy protección solar no me va a ayudar lo suficiente, me voy a seguir quemando. Quiero que entendáis eso, ayuda sí, pero no por sí solo, protección y tomar el suplemento. Así que ayuda sí, pero no por sí solo, y protege sí, pero no por sí solo. Eso es lo que quiero que os quedéis clave. Este suplemento, apuntároslo, pero con estas condiciones, para que lo tengáis muy claro y muy en vuestra cabeza, aclaradas las dudas, y que a la hora de utilizarlo sepáis cómo y de qué manera. Llegados hasta aquí, solo me queda desearos que disfrutéis del verano, disfrutéis del sol. Siempre hay que cuidarse, como ya sabéis que os vengo aconsejando, desde dentro. El mejor aliado para la piel es siempre dentro del omega 3 el DHA. Si queréis indagar, pues tengo algún vídeo dentro del contenido que yo tengo por aquí que os aclara algunas dudas, pero desde luego contra las manchas del sol y contra eso es el mejor aliado, el nutriente que más potencia el cuidado de la piel, es el DHA y el omega 3 en general. Así que bueno, podéis ver contenido al respecto. Y dicho eso, buscar siempre nutrientes que os ayuden primero a tener la base desde dentro, pero luego cuando llegue la época del verano siempre hay que apoyar al cuerpo y a la piel con cosas por fuera, es decir, la protección solar. Y si yo considero que a lo mejor necesito más apoyo con una suplementación como lo que acabamos de decir, puedo hacerlo, siempre con responsabilidad y con conciencia. Y desde aquí solo me queda
también daros las gracias por haberme visto hasta este minuto, por haberte dedicado a ti, que estás ahí este tiempo para, bueno, pues para molestarte en saber cómo preparar tu piel para el verano. Es una muestra de cariño hacia ti mismo, de cuidado, bueno, pues de conciencia, de decir, me quiero cuidar y quiero cuidar de mi cuerpo. Así que enhorabuena y gracias por elegirte y por pensar en ti. Y desearte que, bueno, pues que disfrutes y que lo hagas de la mejor forma posible. Disfrutes del bienestar pleno, del sol, del verano, de los suplementos, si así lo decides, de los alimentos también saludables y de la vida en general. Que tengas un bienestar pleno y absoluto, por supuesto, como no podía ser físico, mental y también espiritual, si tú también lo consideras que pueda tener cabida en tu vida. Así que hasta aquí hemos llegado y yo en el próximo vídeo te veo, que lo prepararé con muchas ganas para volver a vernos. Gracias y hasta la próxima. Que estés muy bien. Chao, disfruta.